Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver cómo podemos comenzar a organizar nuestras finanzas. Vamos a ver unos sencillos pasos para, pues desde el momento en el que no estamos llevando ningún control de nuestras finanzas hasta que, pues comenzamos a llevar este proceso. Una cosa muy sencilla para generar el hábito que es muy importante, así que vamos a verlo. Antes de nada, os recuerdo que soy Nuria Hidalgo, soy asesora financiera de negocios online y, como os comentaba, vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es establecer los grupos de gasto, ¿vale? ¿Por qué? Porque para organizar las finanzas vamos a necesitar hacer unos grupos en los que los gastos van a ser más o menos similares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para las finanzas personales, pues tendremos en cuenta, por ejemplo, alimentación, gastos de casa, compra de ropa, puede ser, ¿no? Todo eso iría dentro de un grupo, por ejemplo. Luego veremos que hay veces que se pueden separar los grupos, ¿de acuerdo? Pero luego podemos meter gasolina, taller del coche, seguro del coche, todo esto lo meteremos en otro grupo. ¿Por qué vamos a hacer esta diferenciación entre grupos? Bueno, porque va a ser más fácil llevar un control y va a ser más fácil llevar una organización. Si yo sé que tengo para todo el mes 2.000 euros, supongamos, me va a ser muy difícil y es posible que gaste más dinero del necesario en determinados grupos que no necesito. En cambio, si yo voy parcelando, voy haciendo grupitos pequeños y dentro de cada grupo, incluso subgrupos, como vamos a ver más adelante, me va a ser mucho más sencillo decir, ok, en este grupo en comida solo tengo 500 euros para este mes, vamos a poner un ejemplo, y no me puedo pasar de ahí. Entonces, a la hora de hacer la compra, vamos a ir mirando de no gastar determinadas cosas que quizá no necesitamos, ¿no? Porque muchas veces tendemos a, anda, mira lo que he visto, me apetece, pero no lo necesito. Pero bueno, tengo dinero suficiente y cogemos y lo compramos. En cambio, si sabemos que tenemos para todo el mes esta cantidad, incluso la podríamos dividir entre semanas, ¿de acuerdo? Nos va a ser muchísimo más sencillo. Sabremos que esa semana solo nos podemos gastar 100 euros, 125 euros, no más. Bueno, pues entonces me corto, ¿no? O incluso una semana te puedes cortar muchísimo, puedes ajustarte muchísimo el cinturón, por así decirlo, y la semana que viene, pues tienes un poquito de margen porque te has sobrado de la semana anterior. Y de esta forma, pues ahí sí que te podrías comprar algún caprichillo, alguna cosa, de acuerdo, que quizá te gustase y necesitases. Bien, vamos a ver cómo hacer estas agrupaciones, porque hay determinados gastos que son fijos. Por ejemplo, si ponemos gastos de casa como agrupación, pues el alquiler o la hipoteca será fijo, siempre vamos a pagar lo mismo, ¿no? El agua, la luz, el gas, si pagamos gas, todo este tipo de cosas van a ser fijas también, ¿no? Más o menos. Bueno, puede haber variabilidad, pero la variabilidad no es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a saber exactamente cuánto necesitamos. En cambio, hay otros bloques, por ejemplo, dentro de los gastos de casa, como es alimentación, en los que el gasto se puede disparar, ¿de acuerdo? O sea, en alimentación depende de dónde vayamos a hacer la compra. Si vamos al mercado, es más fácil que nos gastemos menos dinero, porque hay sota caballo rey. Hay la verdura, la carne, el pescado y las conservas, y ya está, ¿de acuerdo? Pero si vamos a una gran superficie a hacer la compra, es muy fácil que además de comprar verdura, carne, pescado, conservas, nos compremos un libro o nos compremos una planta o nos compremos determinadas cosas que pueden estar dentro de alimentación, pero no es estrictamente alimentación y lo que hacen es subir el gasto. Entonces, ¿qué hacemos con estos grupos? Los vamos a separar, ¿de acuerdo? Por un lado vamos a tener gastos de casa, esos grupos que más o menos son fijos, y por otro lado vamos a tener única y exclusivamente en un grupo los que son muy volátiles y los que nos pueden hacer, perder completamente nuestra organización financiera. Por ejemplo, otro ejemplo, con respecto a coche. Coche sería como un grupo aparte, ¿vale? Podríamos meter dentro de coche gasolina, taller, seguro, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que taller, a lo mejor no es muy volátil, pero no es un gasto que tenemos habitualmente. El seguro
no es nada volátil, sabemos exactamente lo que tenemos que pagar de seguro. En cambio, gasolina sí puede ser muy volátil. Quizá un mes, bueno, pues nos pasemos cogiendo el coche y cojamos menos transporte público o andemos menos, ¿de acuerdo? Y ese mes se nos pase completamente de presupuesto el gasto de gasolina. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a separar, por un lado, lo que sería taller y seguros, y por otro lado la gasolina solita para controlarla bien, ¿de acuerdo? Lo último que vamos a tener que hacer aquí es ponerle nombres, los nombres que nosotros queramos, con los que nos sintamos cómodos para hacer esta organización financiera. Bien, una vez que hayamos hecho o tengamos ya estructurados todos estos grupos de gasto, yo os recomiendo que lo apuntéis en un papel, ¿de acuerdo? Porque va a ser mucho más sencillo y en la cabeza nos va a quedar mejor estructurado. Lo que tenemos que hacer es ir al banco y mirar cuánto dinero tenemos en ese momento. Preciso en ese momento. No es el dinero que tenía hace una semana, ni el dinero que voy a tener la semana que viene, que voy a cobrar no sé qué. No, ¿cuánto dinero tengo hoy? Y lo vamos a apuntar en un papel. A continuación, lo que haremos es, con los grupos de gasto que habíamos creado, los vamos a ir apuntando todos uno debajo de otro en forma de lista, ¿de acuerdo? Y iremos asignando las cantidades que tenemos previstas. Pondremos una columna donde asignaremos las cantidades que teníamos previstas, ¿de acuerdo? Y en otra columna pondremos el restante. Es decir, si yo en la cuenta a día de hoy tengo, yo qué sé, 2.000 euros, por ejemplo, y empiezo a quitar dinero, ¿vale? O empiezo a asignar dinero a cada grupo de gasto, imaginemos, he asignado 500 euros a alimentación, a comida, ¿vale? Bueno, pues entonces ya no tengo 2.000, ahora tengo 1.500 que me quedan por ir asignando, ¿de acuerdo? Al resto de categorías. ¿Hasta cuándo hacemos esto? Esto tenemos que hacerlo hasta que nos quedemos a cero, ¿de acuerdo? No puede haber un solo euro sin asignar a ningún grupo. Nada. Tiene que estar todo completamente asignado, ¿de acuerdo? En este sentido, obviamente, tendremos que asignar grupos, ahorro, ¿de acuerdo? Tendremos que asignar grupos también a provisiones, ¿vale? Provisiones son adelantarnos a gastos bastante altos y que vienen cada mucho tiempo. Por ejemplo, seguro del coche, seguro de la casa, todo este tipo de gastos, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues son grandes y que cuando vienen es como, ¡oh! Me he quedado sin liquidez, tenía un montón de dinero y ahora no tengo. Bueno, pues todo eso lo vamos apartando, ¿de acuerdo? Y cuando venga, no, lo pagamos, digamos, poquito a poco al mes, y cuando venga el recibo lo pagamos nosotros, ¿de acuerdo? Bien, se trata de crear un hábito, ¿vale? Se trata de empezar a organizar nuestras finanzas. No vamos a ser unos cracks de finanzas en cuestión de un mes. Vamos a necesitar mucho tiempo, mucho análisis, vamos a estar on fire al principio, es posible que luego nos frustremos, nos aburramos, ¿de acuerdo? Tenemos que superar también esta fase valle, ¿de acuerdo? Y luego poquito a poco iremos viendo resultados, ¿vale? Una de las cosas que yo recomiendo es mirar y analizar los históricos. ¿Qué significa esto? Significa ver cómo nos hemos comportado en el pasado. Sé que para hacer esto, que voy a decir ahora mismo, se necesita paciencia, hay que hacerlo de forma tranquila, ¿de acuerdo? Sabiendo que quizá es una tarea un poco ardua, pesada, pero es muy importante y muy, muy interesante. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a descargar de nuestra cuenta bancaria los movimientos de los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengamos todos esos movimientos, lo que haremos será agruparlos en todos estos grupos de gastos que ya habíamos creado. Por ejemplo, cada vez que yo vea un cargo en Mercadona o en Carrefour o en Lidl o en cualquiera de estos, le voy a asignar el grupo alimentación o como yo le haya llamado, ¿de acuerdo? Esto, si lo hacemos en una hoja de cálculo o de Google Sheets, va a ser maravilloso. Si queréis que os enseñe a hacer esto, si queréis que haga un vídeo en el que explique cómo hacer este análisis de los movimientos del banco, dejádmelo en comentarios porque, bueno, pues me parece que puede ser algo interesante. Bien,
Una vez que ya tengamos absolutamente todos los movimientos hechos, todos los movimientos asignados y categorizados, ¿de acuerdo? Lo que iremos a hacer es a sumar por movimiento, ¿vale? Es decir, vamos a sumar todo lo que se produjo el mes anterior en la categoría de alimentación o en la categoría de, yo qué sé, gastos de casa o en la categoría de coche o en la categoría de ahorro, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir sumando por cada uno de estos 3 meses de los que habíamos sacado movimientos. Es mejor hacerlo por meses enteros. Si estás viendo este vídeo a mitad de mes, cógelo del mes pasado, del mes que ya haya terminado y de ahí 2 anteriores, ¿de acuerdo? O sea, 3 meses que estén completamente enteros, completamente cerrados. ¿Para qué queremos esto? Esto lo queremos porque de esa forma sabremos cuánto hemos venido gastándonos en alimentación, en gasolina, en seguros de coche, en ahorro, en todo este tipo de cosas. Y en base a eso será más eficaz la organización de finanzas que nosotros hagamos. Por ejemplo, si vemos que somos 2 personas en casa y nos estamos gastando todos los meses 700 euros en alimentación, quizá deberíamos empezar a hacer un análisis. Oye, que es que a lo mejor tenemos restricciones alimentarias y comprar nuestra comida es súper caro. Vale, entonces está justificado. Pero si no tenemos restricciones alimentarias, 2 personas, 700 euros al mes es muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos va a permitir ver las cosas con perspectiva. Muchas veces lo que tenemos en la cabeza no es lo que realmente está pasando. Lo digo siempre, los números en la cabeza se desvirtúan. Necesitamos bajarlos al papel o en este caso a una hoja de cálculo que va a ser mucho más cómodo. Y desde ahí vamos a ver resultados. Y de verdad que vamos a alucinar con determinados gastos y determinadas cosas que estamos haciendo que pensamos que gastamos mucho más, por ejemplo, y realmente estamos gastando menos, o todo lo contrario, sino que nos pensamos que, bueno, en esto tampoco estoy gastando tanto dinero, en ropa tampoco estoy gastando tanto dinero al mes, nada, 20 y tantos euros al mes, y de repente vemos que tenemos una media de 70 euros, ¿de acuerdo? Y quizá no nos podamos permitir esta media, ¿vale? Así que es muy importante hacer este análisis de históricos. Sé que de primeras, cuando dices, madre mía, y ponerme a categorizar todos los gastos y todo, ¡ay, qué rollo! Esto va a ser un rollo. Lo sé, pero es tan importante el análisis que vamos a hacer allí que de verdad que lo recomiendo. Insisto una vez más, si necesitáis que os explique cómo se hace esto en Excel o en Google Sheets, por ejemplo, estaré encantada de hacer un vídeo explicándolo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos casi terminado este comienzo de organización financiera, de cómo vamos a organizar nuestras finanzas. Solo nos queda generar un hábito, ¿de acuerdo? Los hábitos, por lo general, sea cual sea el hábito que queramos instaurar en nuestra vida, suelen ser pesados, suelen ser complicados, se nos hace un rollo y no sabemos y tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simplificarlos, ¿de acuerdo? Hacerlo fácil, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo va a tender a decir no, qué rollo. Lo que comentaba antes, vamos a empezar con una super subida porque vamos a estar on fire, hemos visto el vídeo, nos hemos motivado un montón y cuando llevemos ya una semana y media, 2 semanas, vamos a decir, ostras, qué rollo es esto, lo dejo. No. Hay que seguir. Ese es precisamente el momento en el que más energía tienes que poner para llevar este control de finanzas. Ahora bien, si en ese momento en el que estamos flaqueando es un rollo, porque hay que descargar los movimientos del banco todos los meses, porque hay que pasarlo a una hoja de Excel, porque hay que categorizar de forma manual todos los meses. Ojo, lo que comentaba antes, solo hace falta de los 3 últimos meses, no hay que hacerlo todos los meses. Hay cosas que lo hacen por nosotros, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esas cosas que nos facilitan un poco coger este hábito. Lo que necesitamos, como digo, son herramientas que nos hagan muy sencilla la organización de nuestras finanzas, porque si no lo vamos a dejar. Si no, siempre va a haber cosas más interesantes que hacer que ponernos a mirar los movimientos de nuestro banco. Así que lo que tenemos que hacer es buscar una aplicación, una herramienta, un software, me da igual, que nos ayude y que,
sea inteligente, que categorice por nosotros. Y esto existe. Hay software, y de hecho aquí dejo mi recomendación, el que yo uso, y además explico paso a paso cómo funciona. Bueno, pues hay software que lo que hacen es aprender en función de cómo tú categorizas, ¿de acuerdo? Es decir, si tú siempre le asignas a un cargo hecho en Mercadona, si siempre le asignas la categoría alimentación, después de X repeticiones va a aprender que siempre que haya un cargo en Mercadona, no sé si es que mira la descripción o mira algún tipo de numeración que tenga, ¿de acuerdo? Siempre que haya ese cargo, entonces le vas a poner la etiqueta alimentación, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que el hábito de organizar nuestras finanzas va a ser muchísimo más sencillo si lo único que tenemos que hacer es sacar nuestro móvil o ir al ordenador, al navegador web y mirar, bueno, pues cómo ha sido la última semana, ¿de acuerdo? En qué hemos gastado dinero, en qué no hemos gastado dinero. Si es cierto, yo por ejemplo todavía hay algunas categorías que las tengo que modificar, pero que me lleva nada, me lleva 5 minutos a la semana, 5 minutos de reloj a la semana, mirar el estado de mis finanzas. Y de esta forma puedo tomar decisiones. Puedo saber si me puedo permitir un extra este mes o si me tengo que ajustar el cinturón en alimentación esta semana, porque la semana pasada tuve que comprar un montón de cosas que no se compran habitualmente, pues yo qué sé, jabón de lavadora, jabón de lavavajillas, no sé, papel film, no sé, cosas que no se compran habitualmente, y tuve que comprar todo eso y me subió mucho, ¿de acuerdo? El ticket de esa semana. Bien, pues si me ha ocurrido eso, sé que esta semana no puedo gastarme mucho, tengo que comprar los básicos. ¿Que los básicos cuáles son? Los consumibles, las cosas que se gastan semana a semana, ¿de acuerdo? Que no me duran de una semana a otra. Bueno, pues si yo no tuviera esa información, yo iría a la tienda y, bueno, pues miro la cuenta, pues quedan todavía 1000 euros. No pasa nada, me gasto 150 euros en comida. Ya, pero es que después viene el seguro, después viene, yo que sé, el colegio, después vienen gastos que a lo mejor en el momento de hacer la compra no estamos teniendo en cuenta y como consecuencia nos gastamos muchísimo más dinero.